¡Qué vida tan absurda! Así empezaba cada nuevo día para Erita, la niña de 9 años que, hace apenas uno, había despertado en el cuerpo de una huérfana, completamente ajena a que su vida anterior había terminado en un accidente de tráfico, un despertar ridículo, pensó, ya que se encontraba en el Imperio Elysium, el mundo de una novela que ella había devorado, aunque ella no era más que un personaje insignificante, uno que ni siquiera existía en la trama original. Por suerte, recordaba que la historia comenzaría en el año 1220 del Imperio, justo 10 años después del presente, y qué casualidad, el cumpleaños del protagonista era el 20 de diciembre. Con un suspiro resignado, se levantó en silencio del duro colchón del ático, despojándose de su único pijama intacto para ponerse un viejo vestido hecho de harapos mal cosidos, una prueba palpable de que la escasez era la regla. Aunque estaba acostumbrada a acostarse tarde y levantarse temprano, eso no significaba que el cansancio no la persiguiera como una sombra. Su primer acto fue poner una gran olla al fuego y echar todas las sobras de verduras del día anterior, solo una sopa insípida podía salir de tan limitados ingredientes. A pesar de sus 9 años, la cruel directora del orfanato parecía creer que tenía 19, pues la tarea de cocinar, que originalmente rotaba entre los niños, había caído exclusivamente sobre ella. Si al menos pudiera comer hasta saciarse después de todo ese trabajo. Pero la amarga realidad era que su plato solo contenía las sobras, lo que otros niños no querían, y solo se le permitía comer después de que la directora diera su visto bueno. «Esta es tu porción, parece más de lo habitual, come rápido», le dijo la mujer con esa voz áspera que le taladraba los oídos. La porción era diminuta, la devoró en un instante y el hambre seguía ahí, haciendo ruido en su estómago. «¿Por qué sigues parada ahí? Si has terminado, ve a limpiar», le espetó la directora, y Erita, sin decir una palabra, se encogió de hombros, sabiendo que cualquier objeción solo traería una mirada de desaprobación o, peor, gritos. Salió en silencio del comedor y tomó la escoba, la única que la acompañaba en la interminable tarea de limpieza. «Cuando crezca, tal vez pueda ser una limpiadora profesional», se dijo con un toque de humor negro. Justo en ese momento, una voz chillona la interrumpió, la niña de pelo negro. Erita, haciendo un esfuerzo sobrehumano para tragarse su fastidio, contestó con dulzura, «¿Qué pasa?», pues sabía que ignorarlos o contestar mal solo le acarrearía más problemas. Era Lily, una de las huérfanas mimadas por la directora. «La directora te llama», dijo Lily, mirándola con una malicia innecesaria. Rápidamente añadió que no le preguntara nada, que seguro era por la mala limpieza y que no volviera a hablarle, antes de salir corriendo. Erita bufó internamente, «pero si siempre eres tú la que me habla». «Yo tampoco quiero hablar contigo», pensó, sintiendo que la insolencia de Lily no tenía límites. Apoyó la escoba contra la pared, se lavó las manos con agua fría y se dirigió a la oficina. Llamó cortésmente, «Directora, soy Rita», pero no hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez aclarando, «soy la niña de pelo negro». La puerta se abrió de golpe y la directora, con el rostro enrojecido por la ira, le gritó que no tenía nombre, solo un defecto. Erita, aunque pensó que su pelo negro no hacía daño a nadie, solo pudo agachar la cabeza y susurrar, «lo siento». La directora le ordenó ir al mercado a comprar los ingredientes del día. Erita intentó explicar que hoy era el turno de Lily, pero solo recibió un grito ensordecedor. Lily iba a probarse ropa nueva y, como ella no tenía nada que hacer, debía ir. El intento de réplica de Erita fue silenciado por otro rugido de la mujer. Con un profundo suspiro, Erita aceptó, quejándose internamente de ser la más ocupada del orfanato, manejando la limpieza y la comida, mientras la directora era tan despótica. «Da igual que esté en Corea o aquí, mi situación es la misma», se lamentó. La discriminación abierta era dolorosa, pero no se atrevía a huir. Si la atrapaban, la encerrarían en el almacén por una semana, y además, todos evitaban a las personas de pelo negro por la superstición de que eran descendientes de demonios. Se puso su capa raída, tomó la cesta y salió. El mercado estaba lleno de vida y gritos, «pescado fresco». «También tenemos fruta», sonaba por doquier. Miró el sol en lo alto, hacer estos recados era lo único que aliviaba su espíritu. Se consoló pensando que la directora y Lily saldrían, lo que significaba que no tendría que volver corriendo como siempre. De todos modos,
no podía apurarse, las ampollas de sus pies, debido a los zapatos que le quedaban pequeños, se lo impedían. Cuánto deseaba tener una familia normal, ser una niña normal. Se puso la capucha de la capa, pero aún así, sentía las miradas críticas de los aldeanos. Su breve mejoría de ánimo se desvaneció. Llegó a la tienda en el callejón y saludó al dueño, el tío Philip, con deferencia. «Hola, señor, he venido a recoger los ingredientes», dijo Erita. Philip le devolvió la sonrisa. Erita explicó que la directora estaba con Lily comprando ropa. El hombre bromeó: «Vaya, tú pareces necesitar ropa nueva más que ella». Luego, mientras le preparaba el encargo, le ofreció algo: «Toma, come esto mientras preparo las cosas». «Mi esposa insistió en que te diera algo». «¿La señora Megan?», preguntó Erita. «Sí, lleva días insistiéndome», contestó Philip. Ella tomó una ciruela, la primera que probaba, y el sabor agridulce le pareció delicioso. Sintió una calidez inusual en el corazón ante la amabilidad de la tía Megan. Philip le entregó las papas, las cebollas y la carne del día, preguntándole si podía cargar con todo sola. Erita sonrió y negó con la cabeza, pidiéndole que se concentrara en su negocio, y él le prometió que le guardaría ciruelas la próxima vez si pasaba discretamente. Agradeció y se apresuró a irse. «Oh, tardé más de lo que pensaba. Tendré problemas si llego tarde», pensó, acelerando el paso. En su prisa, chocó contra alguien y cayó al suelo, esparciendo papas y cebollas. Entró en pánico, temiendo el castigo de la directora si perdía una sola papa. Se apresuró a disculparse y a recogerlas, pero faltaba una. En ese momento, una voz profunda resonó y le ofreció el último tubérculo: «Toma esto». Erita suspiró aliviada y dio las gracias. El hombre era alto y estaba envuelto en una capa, por lo que no pudo distinguir su rostro. Guardó la papa y volvió a dar las gracias, pero cuando intentó irse, él la detuvo, preguntando dónde vivía. Ella dudó, luego susurró: «En el orfanato Leisn», señalando la dirección, y se disculpó, insistiendo en que debía irse o la regañarían. Él la detuvo de nuevo con un grito: «Espera. ¿Cuál es tu nombre?» «Soy Rita». «No tengo apellido, solo Rita», informó ella. Él se despidió, y Erita, aliviada, se apresuró hacia el orfanato. Lo que no escuchó fue el susurro grave del hombre detrás de ella, mientras la veía desaparecer: «Pronto nos volveremos a ver. Hija mía». El hombre, que no era otro que el gran duque Aslan Krovach, el temido villano, llamó a su caballero, Kail, en cuanto la figura de Rita se perdió de vista. Sus ojos, del mismo color púrpura que los de su difunta esposa, Silvia, y su cabello negro, idéntico al de su madre, además de la familiar aura mágica que sintió hacía un año, no dejaban lugar a dudas. Aslan miró hacia la dirección del orfanato. Le dijo a Kail que se preparara: irían al orfanato Leisn mañana mismo. Aunque me tomó tiempo encontrarla, pensó, tan pronto como la vi, supe que era ella, mi hija perdida. Mis ropas raídas, la pesada cesta, las manos magulladas. Deberías haber sido criada con más cuidado y delicadeza. He estado buscándote desesperadamente, y sin embargo, has sufrido de esta manera. Mi querida hija. Pronto vendré a recogerte. Esos eran los pensamientos internos de Aslan, mientras observaba la pequeña figura de Erita desaparecer. Por su parte, Erita, a veces, revivía en sueños fragmentos de su vida pasada, sobre todo la tristeza que sentía cada vez que veía a un compañero del orfanato ser llevado por nuevos padres. Cada escena de ese tipo solo intensificaba su soledad. Una vez, la directora le dijo que finalmente iba a ser adoptada. Se durmió emocionada, pero la visita de la pareja que vino a verla destrozó su alegría al instante. Le dijeron que se veía un poco sombría y que no encajaba con la imagen que tenían, rechazándola. La directora, sin piedad, le dijo entonces que era fea y que nadie amaría a una niña así. En ese momento, perdió toda esperanza, llegando a pensar que tal vez sería mejor morir. Pero incluso después de reencarnar, seguía siendo huérfana, como si estuviera condenada. ¿Es verdad? ¿De verdad nadie amará a una niña como yo?, se preguntó con dolor.
Si realmente hay un Dios y si Él me envió aquí, ya no quiero estar sola, rezó, anhelando desesperadamente un hogar. Quizás por ese sueño, se sentía agotada. Temprano en la mañana, el orfanato estaba inusualmente bullicioso. Erita se frotó los ojos, preguntándose si alguien importante vendría. Lily, que ayer estaba tan ocupada, hoy vestía un vestido amarillo fresco y zapatos verde claro. Se acercó a Erita para presumir que hoy vendrían unos nobles y la directora le había asegurado que sería adoptada, burlándose. Bueno, será mejor que no te hagas ilusiones. Nadie adoptará a una niña de pelo negro como tú. Te quedarás aquí para siempre. Erita se mordió el labio, su cuerpo rígido ante las crueles palabras, reviviendo la voz de la directora de su vida anterior diciéndole que nadie la amaría. Lily, con falsa simpatía, dijo que la compadecía y que si se convertía en una dama noble, le daría un penique para que siguiera limpiando. Su risa amenazante resonó en los oídos de Erita. Lo más doloroso era que no podía negar la burla de Lily, al fin y al cabo, siempre había sido así. De hecho, en el último año, varias personas habían visitado el orfanato para adoptar, pero cada vez, debido a su cabello negro, ella solo podía esconderse en el ático, ya que el cabello negro se consideraba de mala suerte. Hoy no fue la excepción. Cerró la puerta del ático y se ocultó. Oyó a alguien gritar que había llegado un carruaje. A pesar de tantas decepciones, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. Miró por la ventana, atrayendo su atención un carruaje que se acercaba al orfanato. De la puerta del carruaje abierta, salió un hombre de cabello azul, quien se detuvo un momento antes de entrar, susurrando algo al interior del vehículo. Después de hablar con la persona dentro, sonrió y saludó a la directora, presentándose como Fuen, la persona que contactó con ella ayer, y que, el conde, estaba en el carruaje. La directora pensó emocionada, ¿un conde? No es de extrañar que huela a dinero. Fuen, casualmente, preguntó, por cierto, directora, ¿estos son todos los niños que tiene aquí? La directora sonrió y dijo, sí, solo estos. En ese momento, el conde salió del carruaje, Aslan Krovach, y preguntó directamente, ¿de verdad? La directora tartamudeó, por supuesto. ¿Cómo podría mentirle a usted, conde? Aslan miró directamente hacia el ático y preguntó, entonces, ¿quién es la niña del ático? ¿Sus miradas se encontraron? Erita lentamente volvió en sí, una débil esperanza surgió en su corazón y éste comenzó a latir con fuerza. La directora explicó, eso es porque esta niña tiene el cabello negro. Es una niña maldita, así que la escondí, no vaya a ser que alguien viniera a adoptarla. El hombre envuelto en la capa, Aslan, dijo, tráigala aquí. La directora, sorprendida, tartamudeó, ¿qué dijo? ¿No me ha oído? Dije que traiga a esa niña aquí, espetó Aslan, lanzando una mirada irritada a la directora. Erita respiró hondo, llamó a la puerta y dijo en voz baja, directora, soy Rita. Por lo general, en ese momento, habría escuchado gritos, pero hoy, debido a los invitados, solo recibió una respuesta amable, adelante. Al abrir la puerta y entrar, vio a la directora sentada en el sofá, y frente a ella, a varias personas. Ese hombre, era el que había visto a través de la ventana. El hombre de pelo azul, Fuen, la saludó con una sonrisa, diciendo que se llamaba Fuen. Ella se presentó cautelosamente, soy Rita. Encantada de conocerle. Fuen le preguntó qué solía hacer. Ella dudó, miró a la directora, y respondió que normalmente preparaba las comidas, limpiaba, y en su tiempo libre iba al ático. Podría haber mentido, pero no quería embellecer su vida solo para complacer a la directora. Fuen miró a la directora con seriedad, una niña de menos de 10 años cocinando sola. Esto no tiene ninguna gracia. Luego, el hombre sentado en el sofá se levantó y se arrodilló ante ella. Erita tembló de la vergüenza. Él le sonrió de nuevo, extendiendo su gran mano y preguntándole si quería irse con él. Este era el deseo que había rezado a Dios todos los días. Desde que reencarnó, había anhelado un hogar. Con voz temblorosa, le preguntó, ¿de verdad?
Él respondió con firmeza. Ella insistió, no soy bonita ni inteligente, y estoy maldita por tener el cabello negro. ¿Aún así quiere adoptarme? Él respondió con ternura, Rita, nada de eso importa. Para mí, eres la niña más adorable del mundo. Una persona que acababa de conocer le decía palabras tan cálidas. Palabras que nunca había oído en su vida anterior. Estuvo a punto de llorar. Él extendió su mano de nuevo, Rita, ¿quieres ir a casa conmigo? Ella respondió emocionada, sí, quiero. No podía negarse. La directora, por otro lado, miraba la escena confundida. Ella preguntó si realmente el hombre tenía la intención de llevarse a esa niña. El hombre, Aslan, la miró con ojos penetrantes, ¿acaso hay algún problema? La directora balbuceó, no, no es un problema, pero aquí hay muchos niños adorables. ¿Por qué no mira a los demás? El cabello de esa niña está maldito. ¿Por qué insiste en elegirla a ella? Fuen sonrió y preguntó, ¿todos los demás niños llevan ropa nueva? ¿Por qué la ropa de esta niña es tan vieja? La directora se apresuró a explicar, es que, la situación de nuestro orfanato es difícil. No podemos comprar ropa nueva para todos los niños. Fuen sacó un papel del bolsillo, en el que se detallaban los subsidios y donaciones malversados por la directora, y se burló, se dice que no solo malversó los subsidios de caridad, sino que también robó las donaciones de los nobles para satisfacer su avaricia. El hombre, Aslan, preguntó en voz baja, Fuen, ¿cuál es el castigo para este tipo de situación? La directora se estremeció al escuchar la voz profunda del hombre. Fuen hizo una pausa, miró a la temblorosa directora y dijo, al menos debería ser despojada de su cargo, sus propiedades confiscadas y ser exiliada. La directora gritó desesperada, de todos modos, conde, no puede hacerme esto. Aunque sus gritos fueron inútiles, ella sabía que todo había terminado. En ese momento, Fuen desenvainó su espada y apuntó a la garganta de la directora, cuide su lenguaje. Sigue viva solo porque está hablando frente a esta señorita. El hombre ordenó, Fuen, llévate a esta persona. Fuen inmediatamente actuó como un soldado de hierro frío, siguiendo la orden de Aslan. Las manos de la directora fueron atadas y pronto fue arrastrada. Suéltenme, gritó mientras su voz se desvanecía rápidamente detrás de ellos. Erita fue alzada en brazos por Aslan, saliendo de la oficina. Sintiendo su cuerpo rígido en sus brazos, el hombre le preguntó amablemente, ¿hay algo que quieras llevarte? Erita pensó por un momento, la imagen de sus pocas pertenencias en el ático pasó por su mente, y sacudió la cabeza, diciendo, solo quiero irme de este lugar. De todos modos, en el ático solo había ropa vieja y mantas raídas. Al escuchar su respuesta, Aslan hizo una pausa y luego continuó caminando, diciendo con ternura, no te preocupes. Cuando lleguemos a casa, tendrás todo lo que necesites. Las palabras que siguieron fueron muy reconfortantes. Ella repitió mentalmente la palabra, casa, sintiéndose extraña y cálida a la vez. Finalmente, tenía un lugar que podía llamar hogar. La voz cálida de Aslan resonó en sus oídos, sí, vámonos a casa. Al escuchar esas palabras, las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron silenciosamente. Después de llorar en los brazos del hombre, aunque dejó de llorar, aún no podía levantar la cabeza. Se dijo a sí misma que debía estar loca, sin entender por qué de repente se había echado a llorar al ser abrazada por un hombre que acababa de conocer, y ahora se sentía profundamente avergonzada. Todo lo que había hecho desde el principio era llorar. ¿Y si decidían cancelar la adopción? Se reprochó su mal estado. En ese momento, Aslan, como si leyera sus pensamientos, se quitó la capucha. Al ver su rostro, Erita abrió la boca sorprendida. Él tenía ojos rojos, una nariz recta y hermosa, y labios extremadamente atractivos. Pero lo que más la sorprendió fue su cabello negro, tan negro como el suyo. Él sonrió, bajó la cabeza y le dijo que su color de pelo era igual al de ella. Él la abrazó, inmerso en sus pensamientos, y luego lentamente comenzó a contar. Tuvo una hija hermosa, tan adorable como su esposa,
pero hace 7 años ocurrió un accidente que no pudo evitar, y perdió a su esposa, Silvia, y a su hija. Por eso, había ido a todos los lugares donde pudiera haber niñas con cabello negro. No esperaba encontrarla tan lejos. Entonces, ¿me adoptó por eso?, preguntó ella, sintiendo que no era la niña que él estaba buscando. ¿Por qué piensas eso?, le preguntó Aslan. Erita mordió su labio y dijo lentamente que ella era hija de un esclavo. El hombre preguntó si la directora le había dicho eso. Ella asintió. Además, no soy la dueña original de este cuerpo y no tengo recuerdos relacionados, así que solo puedo creer las palabras de la directora. Aslan dijo que su esposa tenía ojos morados brillantes, y su hija también. Tus ojos también son morados, le dijo. Y solo su familia tenía el cabello negro. Tu cabello también lo es. Aslan la miró, con una voz suave pero firme, diciendo que su nombre no era Rita, sino Erita Krovach. Ella se estremeció al recordar ese nombre, un instante olvidado pasó por su mente. Al mismo tiempo, el hombre le dijo, eres la única hija del gran duque Aslan Krovach. Al escuchar el nombre de Aslan Krovach, el fundador del imperio y el villano de la novela, Erita frunció el ceño ante la inesperada situación. Sin embargo, más que el hecho de que fuera el villano, lo que más le impresionó fueron sus palabras, un hombre así era su padre. Apenas podía creerlo. Había pensado que con solo salir del orfanato ya debía estar agradecida, pero ahora descubría que tenía una familia de verdad. No sabía cómo reaccionar. Y para colmo, el villano era su padre. Esto no auguraba nada bueno. Pero, ¿por qué estaba llorando tanto? ¿De verdad, tenía una familia? El hombre la abrazó fuerte y susurró, sí, la tienes. Lamento haber llegado tarde, hija mía. No sabía por qué, pero en ese momento, Erita sintió un deseo abrumador de apoyarse en él. En los brazos de su padre, volvió a llorar desconsoladamente. Aslan abrazó a Erita y salió del carruaje, entrando a grandes zancadas en la espaciosa mansión. En la entrada, un hombre de cabello gris y mediana edad, Teban, se inclinó para recibirlo. Aslan preguntó por la habitación. Teban respondió que estaba preparada en el segundo piso y que había dispuesto un sirviente de confianza para atenderla, asegurándole que no se preocupara. Aslan asintió y subió las escaleras. Con cuidado, Aslan colocó a Erita, que se había dormido en sus brazos, sobre una cama suave. Teban se disculpó porque la habitación no estaba completamente lista, ya que no hubo tiempo de prepararla bien anoche, pero Aslan le dijo que esto no era un lugar para residir permanentemente y que pronto regresarían a la residencia del gran duque. Aslan asintió, y Teban se inclinó y se retiró. Aslan extendió la mano para tomar la pequeña mano de Erita y susurró, pronto estaremos en casa. Solo espera un poco más. Pensar en las ropas raídas que Erita llevaba antes, y en la calma con la que hablaba, como si hubiera soportado todas las dificultades ella sola, le hizo hervir la sangre. De verdad, ni siquiera haría justicia hacer pedazos a esas personas. Aslan observó la respiración regular de Erita. Para no despertar a la niña dormida, salió silenciosamente de la habitación. Justo entonces, Kail informó a Aslan que Fuen ya estaba en el sótano. Aslan preguntó si el trabajo de limpieza había terminado. Kail respondió que ya habían organizado todos los asuntos personales y tramitado todos los documentos necesarios. Aslan asintió, satisfecho con el informe, y se dirigió rápidamente al sótano de la enorme mansión. Aslan llamó a Fuen, y éste inclinó la cabeza en señal de respeto. Aslan preguntó si ya habían empezado. Fuen respondió que todavía no. Le parecía ridículo, el director del orfanato no tenía ni un corte ni un golpe, pero temblaba tanto que era evidente que sentía terror por lo que le había hecho a la niña. Aslan preguntó al director con voz gélida que le ponía tan nervioso. El director preguntó quiénes eran y por qué le hacían eso. Aslan respondió con una sonrisa fría que el director era tan insignificante que se estaba conteniendo para no cortarle el cuello de inmediato. Al escuchar estas palabras, el director, arrodillado, se paralizó. La voz grave, fría y amenazante le hizo sentir que no estaba mintiendo.
Aslan preguntó al director si recordaba a la persona que llevó a la niña al orfanato hace 7 años. En ese momento, la tela negra que cubría los ojos del director fue retirada. Temblaba mientras levantaba la cabeza, viendo a su terrible enemigo, y bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos ante la mirada que parecía que lo haría pedazos en cualquier momento. El director comenzó a suplicar a Aslan que lo salvara, diciendo que había sido ciego y que suplicaría 100 o 1000 veces si lo salvaba. Aslan le preguntó qué sentido tenía su supuesto arrepentimiento. El director, jadeando, seguía pidiendo clemencia. Aslan replicó que qué sinceridad podía tener una disculpa que solo se decía cuando se enfrentaba a la muerte. El director se apresuró a decir que se disculpaba sinceramente con Rita. Aslan, furioso, le advirtió que no se atreviera a pronunciar ese nombre con su asquerosa boca. La magia de Aslan comenzó a descontrolarse con sus emociones. Al instante, el aire se volvió pesado, incluso Fuen y Kail tuvieron que arrodillarse. Por un instante, Aslan quiso cortarle el cuello, pero rápidamente controló la magia desbordada. Necesitaba la verdad del director. El director, sintiendo que su cuello estaba a punto de ser cortado, se apresuró a decir que diría todo lo que sabía. El director comenzó a narrar, dijo que fue en invierno, y la persona que trajo a la niña fue. Aslan reprimió la rabia que seguía surgiendo mientras el director seguía hablando con voz temblorosa, como si reviviera el pasado. Como siempre, sus sueños mostraban los momentos que más odiaba. En el sueño, alguien le gritaba, «Eres fea, nadie te adoptará. Tu carácter es oscuro y sombrío, por eso fuiste abandonada». Intentó gritarles, «No, no digan eso». En el sueño, escuchó que alguien la llamaba. «Rita, Erita, hija mía, Erita». Esa voz profunda y dulce venía de alguna parte. Esta fue la primera voz que atravesó su pesadilla, y la hizo sentir cálida. En ese instante, sus ojos hinchados se abrieron de repente. La primera cara que vio al despertar no fue el techo ruinoso ni el rostro horrible de la directora, sino el rostro de un hombre guapo. Ella miró al hombre y dijo, «Vas cara». Al escuchar su llamada, el hombre la miró sin responder, con el ceño ligeramente fruncido, como si algo le disgustara. Erita jugueteó con sus dedos, pensando, «No será», y susurró, «¿Padre?» Ella no se atrevió a decirlo en voz alta, pero el hombre pareció satisfecho con su palabra. Luego, se acercó con cuidado, «Mi hija, ¿estás despierta? Ven, Erita». Su padre la abrazó y la llevó al comedor. «No estaba seguro de lo que te gustaba, así que les pedí que prepararan tantos platos diferentes como pudieran. No tienes que comértelos todos, solo come lo que te apetezca», explicó Aslan. Erita pensó que esa no era una cantidad que un niño pudiera comer solo. Ella murmuró, «Es demasiado». Su padre se apresuró a explicar que él no solía comer tanto, pero lo había preparado así porque no sabía lo que le gustaba. Ella volvió a preguntar si la comida sobrante se tiraría, y Aslan dijo que los sirvientes se la comerían, así que no se obligara. En la novela, Aslan era un villano, pero en ese momento, parecía un padre desesperado por complacer a su hija. Erita, un poco avergonzada, tiró de la manga de su padre y le dijo, «Padre, usted también coma esto». Aunque llamar «padre» todavía la avergonzaba un poco, le encantaba la hermosa sonrisa que aparecía en su rostro cada vez que lo llamaba así. Su padre se rió al escucharla y comenzó a comer, diciendo que ambos debían comer mucho. Su primera comida juntos terminó en medio de risas. Tan pronto como dejó los cubiertos, deliciosos postres fueron colocados ordenadamente sobre la mesa. Al ver estos postres increíblemente hermosos, Erita se esforzó por ocultar su emoción. Pero su padre le sonrió. Él dijo que parecía que le gustaban esas cosas. Ella pensó, ¿tan obvio era mi entusiasmo? Él le dijo que solo verla sonreír lo hacía feliz, así que todo esto es tuyo. Come todo lo que quieras. Estos pasteles dulces, que rara vez podía comer incluso en su vida anterior y casi nunca en esta, le encantaban. Ella pensó que comer dulces la hacía sentir que su vida también podría volverse dulce y feliz. Tan pronto como el pastel entró en su boca, se derritió.
Era uno de los mejores pasteles que había probado. ¡Qué pastel tan delicioso!, exclamó en su interior. Aslan la miró comer los dulces y dijo que se parecía mucho a Silvia cuando comía dulces. Al escuchar esto, Erita levantó la cabeza. Su voz parecía llevar algo de nostalgia. Ella pensó, ¿Silvia Krobach? Ella era la segunda hija del marqués Vicente, la esposa de Aslan y la madre de Erita. Ella fue la única mujer que el gran duque más cruel y brutal amó profundamente. Su padre continuó, a Silvia le encantaban los dulces, incluso se levantaba en mitad de la noche para comer postre. Erita susurró, «Mamá». Nunca pensó que diría esa palabra. Le resultaba demasiado extraña y embarazosa, pero no le disgustaba esa incomodidad. Curiosa, preguntó cómo era Silvia. Su padre comenzó a narrar lentamente. Dijo que Silvia era más dulce y adorable que nadie. Tenía ojos redondos y se veía especialmente hermosa cuando sonreía. Siempre daba amor a quienes la rodeaban sin dudarlo, y a diferencia de él, ella sabía cómo compartir el amor que recibía. Aslan dijo que ella nació y creció como hija de una familia común, pero era una persona amable que cuidaba bien de todos los sirvientes. Su padre continuó contando, con una ligera sonrisa en las comisuras de sus labios. Solo pensar en ella parecía hacerlo feliz. Erita sintió que podía entender cómo era Silvia solo por la expresión de su padre. Con la curva suave de sus ojos y una sonrisa cálida, seguramente era una persona realmente hermosa. Si era tal como su padre la describía, Silvia debió haber amado mucho a Erita. Bien, Erita. Que tengas dulces sueños. Si necesitas algo, llámame. Erita dijo, de acuerdo. Padre, que tenga buenas noches también. Él salió de la habitación en silencio, pero después de que su padre se fue, Erita abrió los ojos de nuevo porque no tenía sueño. Después de un baño caliente, no podía creer que estaba durmiendo en una cama tan suave y mullida. Ella pensó, esta cama debe ser muy cara. Una cama que no era un mueble, sino un tesoro. Era cierto. Pero ella pensó, Aslan Krobach. Visto de cerca, él era demasiado diferente del cruel gran duque de la novela original. A diferencia de la descripción de la novela llena de olor a sangre, su padre solo emitía un aroma agradable. No sabía por qué, pero ¿no habría alguna razón para que una persona que ama a su familia se volviera tan despiadada? Necesitaba saber más sobre la historia de su familia. Aslan dijo que cuando volvieran a la residencia del gran duque, le contaría más. Mi hermano estará allí también. Quizás no lo recuerdes, pero solía quererte mucho. Al escuchar las palabras de su padre, Erita pensó en Aron Krobach, el heredero del gran duque, su hermano. En la novela original, Aron moría junto a Aslan, también era un personaje villano. Y ahora, ella había reencarnado como la hija menor de esa familia. La sensación era surrealista, una persona que se creía huérfana resultó ser la hija pequeña del único gran duque del imperio. Un hecho demasiado grande para aceptar y comprender en tan poco tiempo. Esto parece la trama de un drama matutino que era popular en mi vida anterior, pensó, la historia de una huérfana que descubre ser la hija de una familia rica. Con este pensamiento, soltó una risa desesperada. Se había convertido en la hija perdida del villano. Ella recordó que, cuando poseyó el cuerpo de Erita hace un año, la niña estaba en una condición física terrible. Quizás era una enfermedad insignificante, pero sin tratamiento, debió haber sido un dolor insoportable. Ella, sin saber lo que sucedía, había tenido una fiebre alta y había llamado a la puerta cerrada a gritos, sintiéndose realmente abandonada por el mundo. El único sustento diario era el agua y el pan duro que pasaban por la puerta, que solo se abría una vez al día. Si su suposición era correcta, la Erita original probablemente ya estaba al borde de la muerte. El cuerpo débil que vio por primera vez era prueba de ello. Ella pensó, ojalá hubiera aguantado un año más. Deseaba que Erita hubiera esperado un poco más, porque tenía un padre que la amaba tanto. No fuiste abandonada. Fuiste amada, querida niña, Erita. Ella rezó para que el alma de esa niña pequeña y frágil encontrara descanso,
y que pudiera reunirse con Silvia donde quiera que estuviera. De lo contrario, lo siento mucho, pensó. Voy a tomar prestada un poco de tu felicidad. Solo un poco. Precisamente por eso, no podía renunciar a ese amor infinito y al calor que había deseado y rezado todos los días. Siendo egoísta, la felicidad del momento superaba ligeramente la deuda que sentía por haber reemplazado a Erita. Lo siento, y gracias, pensó, prometiendo cambiar el futuro de su amado padre y hermano. Finalmente, entre la culpa y la felicidad, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol entran a raudales por la pequeña ventana. Dios mío, señorita, se ve maravillosa con esto, exclamó Mary, la sirvienta. Erita se sintió un poco avergonzada. Jeje. ¿De verdad?, preguntó. Mary continuó, insistiendo en que este color también le sentará bien, mostrándole un lindo vestido amarillo y uno encantador con volantes rosados. Erita bajó corriendo las escaleras, abrió la puerta del comedor y gritó, «Padre». «Lo siento, ¿ha esperado mucho?». Como era de esperar, su padre ya estaba sentado en su silla. Su padre le advirtió que no corriera, que era peligroso. Ella respondió que estaba impaciente por verlo. A diferencia del primer día, Erita se había comido toda la comida ligera y fácil de digerir. Antes solo comía guisos, su cuerpo no podía soportar comer carne de repente. Después de todo, había comido muy mal durante 7 años, y no sabía cómo estaría su estómago. Quizás porque habían pasado mucho tiempo juntos estos días, la incomodidad estaba desapareciendo lentamente. Ella llamó a su padre, diciendo que tenía algo que preguntar. Aslan le respondió que la escuchaba. Erita mencionó que él había dicho que se quedarían allí un tiempo y luego irían al palacio del Gran Duque, y preguntó cuándo se irían exactamente. Su padre la miró y sonrió, diciendo que había olvidado decírselo. De hecho, él tampoco estaba seguro de la hora exacta, porque el día que ella quisiera irse, ese sería el día en que regresarían. Erita abrió los ojos sorprendida. ¿De verdad puedo irme cuando yo quiera?, preguntó. Su padre le dijo que ya había planeado esperar hasta que ella dijera que estaba lista, temiendo que no se adaptara porque habría más gente en el palacio del Gran Duque que aquí. Ella sonrió tímidamente, respondiendo en voz baja que aún no estaba lista. Innegablemente, todavía se sentía un poco incómoda y no estaba acostumbrada a tratarlo como a su padre. A pesar de esto, estaba impaciente por ir al palacio del Gran Duque, que no era un lugar de residencia temporal, sino su verdadero hogar. Así que preguntó si podían ir hoy. Su padre le preguntó con preocupación si estaba segura. Erita lo miró, sonriendo brillantemente, «Compadre a mi lado, seguro que estaré bien». Al escucharla, su padre suspiró suavemente y luego se echó a reír, diciendo que parecía que realmente debería estar a su lado todo el tiempo. Ella preguntó, «¿Puedo ir a un lugar antes de irme?». La tía Megan, sorprendida, exclamó, «¿Eres tú, Rita? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estoy aliviada de que estés bien. Escuché que te adoptaron, pero me preocupaba que algo hubiera salido mal». Erita le contó al tío y a la tía curiosos lo que había sucedido hacía unos días. Por supuesto, no mencionó la identidad de su padre ni el lugar al que iría, solo que tuvo suerte de ser adoptada. Ella le explicó a su padre sobre el tío Philip y la tía Megan, diciendo que eran las únicas personas que la trataron con calidez cuando fue ignorada y ridiculizada por su cabello negro, por lo que quería despedirse de ellos antes de ir al Gran Ducado. Su padre, con su voz normal, asintió desde arriba, reconociendo que eran buenas personas y que si quería a alguien, debía despedirse. La tía Megan le deseó que fuera feliz donde quiera que fuera, y el tío Philip le deseó que estuviera siempre sana. Ella también les deseó lo mejor. Así terminó la breve despedida. Luego, los tíos volvieron a atender a los clientes. Su padre le preguntó si se había despedido. Ella respondió, sí. Entonces, vámonos, dijo su padre. Al ser abrazada por su padre de nuevo, se sintió familiar. Sin darse cuenta, se había acostumbrado a su abrazo. A medida que se alejaban de la calle, apareció un lugar nuevo.
Estaba llena de emoción. Nunca pensó lo que pasaría después de irse, y este era el comienzo de una serie de eventos que estaban por venir. Él la miró con afecto, extendiendo su mano, indicando que se fueran. Ella puso su pequeña mano sobre la mano grande de su padre. Su padre caminó lentamente para seguir su ritmo. Pero, ¿cuánto tiempo tomará? Parece bastante lejos de la capital, se preguntó. Solo pensar en el viaje la hacía sudar un poco de nerviosismo. Su padre pareció notar que estaba tensa por lo que había dicho. Le dijo que no se preocupara, que viajaría con alguien familiar. Justo en ese momento, ella miró hacia atrás y vio el familiar cabello azul. Él le dijo a su padre que gracias a él, se había asegurado un itinerario factible. También mencionó que los otros magos no tenían otra opción. Su padre respondió que esa era precisamente la razón por la que Fuen era su asistente. Entonces, el hombre que había estado hablando con su padre con palabras tan extrañas se giró hacia ella, se arrodilló para que sus ojos estuvieran al mismo nivel, y la saludó formalmente. Se presentó como Fuen Eilis, diciendo que, aunque todavía le faltaba mucho, actualmente se desempeñaba como asistente del Gran Duque. Erita, un poco avergonzada, le recordó en voz baja que el suelo podría estar sucio. Sin embargo, Fuen no parecía tener intención de levantarse de inmediato. Fuen sonrió y dijo que ella era muy considerada, explicando que realmente quería saludarla formalmente. Dijo que hoy había venido especialmente a verla y preguntó si podían irse. Después de que Fuen se sacudió el polvo de las rodillas, ella siguió su mirada hacia adelante y se dio cuenta de que el carruaje en el que habían viajado desde el orfanato había desaparecido. Ella preguntó con confusión si no había carruaje para ir. La expresión de su padre cambió ligeramente, pero pronto sonrió suavemente, diciendo que no había tenido tiempo de explicárselo. Le informó que no viajarían en carruaje esta vez, sino que usarían magia para llegar a su destino. Si viajaban en carruaje al palacio del Gran Duque, tardarían aproximadamente un mes. Ella asintió ante esta nueva situación y preguntó, ¿de verdad podemos cruzar una distancia tan grande con magia? Fuen se jactó con entusiasmo de que los magos comunes no podían realizar magia de larga distancia, pero que él solo necesitaba un poco de ayuda, un collar de amplificación de magia. Fuen le recordó que cerrara los ojos, porque podría sentirse un poco mareada durante el viaje mágico. Ella se paró sobre el círculo mágico blanco. Su padre la abrazó más fuerte, diciendo que si tenía miedo, lo abrazara fuerte, y que llegarían a su habitación rápidamente. Fuen sostenía una gran gema azul en su mano, cerró los ojos y comenzó a murmurar un encantamiento que ella no entendía. Inmediatamente, el patrón mágico en el suelo emitió una luz blanca. Erita pensó que no tenía más remedio que cerrar los ojos, así que los cerró con fuerza y hundió la cara en el pecho de su padre. Cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre, levantó la cabeza con cuidado. Levantó la vista y vio el rostro sonriente de su padre. Él le dijo que habían llegado a su destino. Era increíble. Habían llegado allí en un instante. Su padre le presentó el lugar. Este es el palacio del Gran Duque, el lugar donde vivirás a partir de ahora. Bienvenida a casa, Erita. Docenas de ojos se posaron en ella, pero lo que más le impresionó fue la magnificencia y el esplendor de su nuevo hogar. Bienvenido, Su Excelencia, saludaron. Ver a tanta gente saludarlos la puso muy nerviosa. Su padre notó su incomodidad y les dijo que regresaran a sus puestos, ya que ella no se sentía bien. La gente que estaba en fila se dispersó siguiendo la orden de su padre. El mayordomo la saludó, señorita, nos volvemos a ver. Bienvenida a casa. El mayordomo le sonrió amablemente, diciendo que ya la había visto esa mañana en la otra mansión y que él había venido antes porque un sirviente no podía llegar más tarde que su amo. También mencionó a Mary. El mayordomo le aseguró que Mary también había venido para ayudar a limpiar su habitación. Al ver la sonrisa amable del mayordomo, Erita se relajó un poco. Su padre preguntó si la habitación estaba lista, y el mayordomo respondió que sí, que podía ir a verla de inmediato. Aslan asintió y se giró hacia Erita, preguntándole si quería ir a ver su habitación. Curiosa por el lugar donde viviría, ella asintió.
Erita y su padre caminaron hacia la habitación, que tenía una puerta bellamente tallada. Su padre la invitó a entrar, diciéndole que había sido su habitación y que podía mirar alrededor. Ella entró lentamente, y de un vistazo, vio el diseño amplio y encantador del interior. La decoración era cálida y adorable, lo que quizás se consideraba una habitación infantil. A juzgar por la pulcritud del cuarto, parecía que había sido limpiada meticulosamente todos los días durante los últimos 7 años. Esto le hizo sentir profundamente el intenso afecto del gran duque por la Erita original. No sabía por qué, pero una emoción inexplicable surgió en su corazón, tal vez era una reacción instintiva del cuerpo de Erita. Se mordió el labio, sin decir nada. Al verla así, su padre se puso nervioso y le preguntó si no le gustaba la habitación, y le dijo que si no le gustaba, había muchas otras habitaciones disponibles. Erita sonrió brillantemente, sacudiendo la cabeza ante las palabras de consuelo de su padre, diciendo que solo estaba un poco sorprendida y que, de hecho, le encantaba y quería quedarse allí. Su padre se alegró mucho de escucharla, advirtiéndole que si cambiaba de opinión, se lo dijera. Ella asintió vigorosamente. Justo en ese momento, se oyó un golpe urgente en la puerta. «Padre, soy Aarón». El recién llegado no era otro que el único hermano de Erita, Aarón Krovach. Al escuchar esa voz suave, el corazón de Erita latió con fuerza. Aarón era el heredero del gran duque y su único hermano. En ese momento, ella no tenía otro pensamiento que conocer a su nueva familia. Escuchó que él era 5 años mayor que ella. Aarón se parecía a una versión infantil de su padre. ¿Había sido su padre así de joven? Aarón la miró fijamente durante mucho tiempo, su cuerpo y pupilas temblaban. El aire se condensó, y nadie habló. Ella se sintió oprimida por una fuerza invisible, su cuerpo temblaba involuntariamente. Al darse cuenta de que esto podría ser una manifestación de magia, casi se cae. Su padre la sostuvo a tiempo. «Controla tus emociones, Aarón», le dijo su padre. «Tu magia está fluyendo sin control. Erita está incómoda». Aarón, sorprendido, se mordió el labio y se disculpó, primero con su padre y luego con Erita con una expresión triste. Luego, la miró con ojos temblorosos y volvió a apretar los labios. A Erita le resultaba difícil entender lo que sentía. Aarón preguntó suavemente si podía acercarse a ella, y cuando la llamó por su nombre, todo se calmó. Su voz temblaba ligeramente. Ella sintió que solo se había asustado, que no le había dolido ni había sido terrible, así que asintió. Aarón se acercó, se agachó para estar a la altura de sus ojos. Su rostro se parecía al de su padre, pero era más suave. Luego le preguntó si podía abrazarla. Ella dudó, luego asintió. Aarón la abrazó con cuidado, sus brazos eran fuertes y cálidos, y le acarició el pelo suavemente, prometiéndole en voz baja que nunca más la dejaría sola. Reunirse con la familia después de tantos años de estar separados era normal, pero esto era demasiado exagerado. «Qué vergüenza que me miren tanto tiempo», pensó ella. Su padre la llamó, y ella respondió rápidamente. Aarón se rió suavemente de su reacción. Ella trató de ignorarlo. Su padre le dijo que él y Aarón tenían que irse, y le preguntó si quería mirar más la habitación. También le sugirió que se pusiera ropa más cómoda. Ella pensó que su ropa actual era cómoda, pero aceptó para salir del apuro. Su padre dijo que se lo diría a Mary y que la esperaba en la oficina después. Ella asintió. Su padre le acarició el pelo y se levantó. Aarón se despidió con una sonrisa y lo siguió. Aslan le dijo a Aarón que había estado buscando a Erita durante los últimos 7 años, y que en ese tiempo, había encontrado pruebas que indicaban que su desaparición no había sido un accidente. Aslan afirmó que lo de hace 7 años no fue un accidente, lo que agitó las emociones de Aarón, pero rápidamente se contuvo. Aslan le dijo a Aarón que no había pruebas físicas, pero que el incidente estaba relacionado con la familia imperial. «Podría ser la reina», susurró. Las pistas que había reunido apuntaban a la familia imperial, creyendo que la reina Aisa y la familia ducal Renosen estaban detrás de todo. Creía que estaban equivocados al pensar que podían borrar las pruebas.
Aslan especuló que era la reina o el primer príncipe, Cisis. Analizó que la madre de la reina, Asila Valeria, era una vieja amiga de Silvia, y que la familia de la reina y la familia de Silvia tenían lazos estrechos, por lo que era poco probable que fuera ella. En ese momento, se oyó un golpe en la puerta. «Mi señor, tengo un informe». Un sirviente entró. La persona que se llevó a la niña tenía un tatuaje en el dorso de la mano. ¿Es un tatuaje con un patrón de flor circular? Esa marca pertenecía a la familia Renosen. Sin embargo, no había pruebas concluyentes. Aarón apretó los puños, frustrado por haber encontrado al culpable que había herido a su madre y a su hermana, pero sin poder actuar por falta de pruebas. El notorio villano de la novela original, el gran duque Krovach, el hombre más frío e implacable, decía: «Bienvenida a casa, Erita». Su padre y su hermano decían que nunca más la abandonarían. Siempre le daban sonrisas cálidas y gentiles. Quizás para ellos, recuperar a su familia perdida era la mayor felicidad. Sin embargo, cada vez que veía sus sonrisas sinceras, Erita sentía que los estaba engañando. La Erita que su padre y Aarón atesoraban no era la verdadera ella. Si supieran la verdad, ¿se consolarían al saber que el cuerpo de Erita todavía estaba allí? ¿O se sentirían tristes porque era ella quien estaba dentro? Ella deseaba que Erita estuviera viva y esperaba que, si descubrían la verdad más tarde, no la odiaran. Ella sabía que era egoísta, pero no quería volver a estar sola. Ella perdió el interés en mirar la habitación y se quedó que llegó Mary. Pero Mary era demasiado entusiasta, le hizo probarse 5 conjuntos de ropa y le hizo peinados a juego. Ella apenas logró escapar usando la reunión con su padre como excusa. Se aclaró la garganta, golpeó 2 veces la gran puerta y dijo: «Padre, soy Erita». Ella retrocedió un paso y esperó. Oyó pasos dentro de la habitación. La puerta de la oficina se abrió, y apareció Aarón. Aarón se hizo a un lado, invitándola a entrar, y se rió, diciendo que estaba impaciente por verla. Ella no supo qué decir por un momento, solo sonrió y asintió, pensando: ¿cómo puede decir algo tan vergonzoso con tanta naturalidad? Entró con cautela por la puerta abierta y vio a su padre sentado en el sofá. Con una sonrisa, corrió rápidamente hacia su padre, gritando: «¡Padre!». Su padre respondió: «¿Has venido, Erita?». Ver este rostro familiar la relajó un poco. Su padre le preguntó si había mirado bien su habitación. Ella dijo con entusiasmo que la habitación era realmente hermosa. Su padre dijo que estaba preocupado de que no le gustara y que se alegraba de que le gustara. La voz suave de su padre la hizo sonreír. En ese momento, pensó en algo y se giró ligeramente para mirar a Aarón. De repente sintió que correr hacia su padre y sonreír podría haber incomodado a Aarón. No sabía si su actitud había cambiado, tal vez se sentía mal por dentro. Pero, al contrario de sus preocupaciones, cuando sus miradas se encontraron, Aarón le dedicó una sonrisa tierna. Ella lo miró fijamente, aturdida por su sonrisa amistosa y encantadora. Los ojos redondos y claros de Aarón brillaron y él se rió, haciendo un gesto de que no se preocupara. Luego escuchó a su padre reír con resignación desde arriba, diciendo que no sabía cuántos años no lo había visto sonreír así. Su padre le preguntó a Aarón si quería mucho a su hermana. Ella pensó por un momento, luego miró rápidamente a Aarón, quien todavía estaba sonriendo. Aarón respondió: «Por supuesto, después de todo, es adorable». A diferencia de ella, que se sonrojó por la incómoda respuesta, afortunadamente, las palabras de Aarón la sacaron del apuro. Aarón preguntó si su padre tenía algo que decirle. Su padre dijo que sí, que tenía algo que decirle primero. Su voz se hizo más grave. Su padre dijo: «Erita, por el momento, tenemos que mantener en secreto tu regreso a casa, para hacer frente a cualquier posible amenaza». Ella se sintió un poco confundida, pensando si esas eran todas las amenazas que tenía que enfrentar. Su padre, al parecer, notó que estaba pensando en sus palabras, y la consoló suavemente, diciendo que no pensara demasiado, que solo quería evitar que la noticia de que había encontrado a su hija se propagara por el momento. Él estaba pidiendo su opinión.
Ella sonrió suavemente y asintió, diciendo que estaba bien. Aunque le parecía un poco extraño, sabía que su padre lo hacía por su bien. Su padre sonrió y le acarició suavemente el pelo, agradeciéndole su comprensión. Después de decir esto, su padre le preguntó si quería ir a ver la mansión con él antes del anochecer. Justo cuando Erita se preparaba para asentir ante la tranquilizadora propuesta de su padre, se oyó un golpe en la puerta. Era la voz de Fuen. «Mi señor, soy Fuen». Fuen suspiró, abrió la puerta, y se acercó a su padre con una expresión relajada, a pesar de las cejas fruncidas de Aslan, y se disculpó con Erita. Su padre llamó a Fuen en tono de advertencia, como si quisiera impedirle seguir hablando. Pero Fuen aún sonrió, puso una pila de documentos sobre la mesa y dijo que los documentos se habían acumulado mientras su señor estaba ausente, y solo habían seleccionado los que debían completarse hoy. Su padre respiró hondo y dijo con expresión de disculpa que lamentaba no poder acompañarla hoy. Quizás la razón por la que su padre se había ido antes fue para buscarla. Erita negó con la cabeza rápidamente y dijo, «No, iré con mi hermano». Al escucharla, Aarón, que estaba al lado del sofá, se sorprendió al principio, pero pronto se levantó de su asiento con una sonrisa. «Si padre está ocupado, yo acompañaré a Erita». Su padre dijo, «Está bien, vayan». Ella miró a su padre y luego a Aarón, quien le estaba ofreciendo la mano, se levantó de su asiento y caminó hacia Aarón. Su hermano bromeó, preguntándole si no estaba decepcionada por no ir con su padre. Ella se contuvo de reír y dijo, «Por supuesto que no». Aarón dijo, «Entonces, vámonos». Cuando sus pasos se hicieron inaudibles a lo lejos, Fuen exclamó con asombro y sorpresa, «No había visto a Aarón reír así desde que llegué aquí». Aslan se rió ligeramente, para ser exactos, hace 7 años. Aarón solo sonreía como un niño delante de Silvia y Erita. Hace 7 años, Aarón dejó de sonreír porque la única persona que podía hacerle sonreír desapareció. Fuen asintió con comprensión. Aslan continuó, «Por eso nunca perdonaré a quienes me robaron la sonrisa de mi hijo y me arrebataron a mi hija». Fuen informó, «Mi señor, hemos recibido nuevas noticias». Los ojos de la reina estuvieron en el orfanato. Se disfrazaron de familiares para inspeccionar el cuerpo del director. «Como esperaba», dijo Aslan. «No es diferente de lo que predije». Se levantó y sonrió, «No quedará ningún rastro». Fuen confirmó, «Exacto». Un noble extranjero se llevó a la niña del orfanato. Dejaron el imperio hace 2 días. Aunque la reina investigue, no encontrará nada. El barco se hundirá en el mar mientras regresan a casa. Fuen añadió que Kail los estaba siguiendo, y que podía atraparlos en cualquier momento si Aslan daba la orden. Aslan dijo, «Llevan 7 años escondiéndose. Es hora de encontrar una razón para actuar». Aslan le pidió a Fuen que le dijera a Kail que los trajera ante él ilesos. Aslan mostró una sonrisa feroz, pensando, «Pagarán por haber provocado a la familia Krovach. Se lo merecen». Erita miró al exterior y murmuró, «Nunca había visto un jardín tan hermoso. Parece el jardín de ensueño que imaginé cuando estaba leyendo un libro». Aarón sonrió y dijo, «A mí también me gustaba este lugar cuando era pequeño». Palpó el sofá de al lado y sonrió suavemente, «¿Quieres sentarte un rato?». Erita se sentó junto a Aarón, quien le sonrió dulcemente y dijo que ese jardín había sido construido por su padre para su madre. Erita preguntó con curiosidad, «¿Lo hizo mi padre?». Aarón asintió. Dijo que el sueño de su madre era cuidar un jardín personalmente, pero le resultaba difícil plantar flores, así que su padre se hizo cargo. Ahora que lo pensaba, este jardín también apareció en la novela original. Fue la escena donde Aslan mostró vulnerabilidad por primera vez, y el lugar donde se encontraba, el jardín de Silvia. De alguna manera, Erita sintió que estaba husmeando en el secreto de Aslan. Era la escena donde su vida estaba a punto de terminar. Pensar en la trama original la angustió, y sacudió la cabeza para ahuyentar esos pensamientos. Lo que sucedió en el original aún no ha pasado, así que no hay que pensar en cosas malas. Aarón preguntó, «¿Quieres dar un paseo?». Mientras caminaba con Aarón por el jardín,
su emoción era incontrolable ante el paisaje nunca antes visto. ¡Qué fuente tan grande! ¡Y qué flores tan bonitas! Mientras caminaba, sus piernas se adormecieron. Inesperadamente, Aarón fue el primero en notar su incomodidad. Cuando Aarón la detuvo, ella respondió que no le dolía mucho. Como era de esperar, cuando Aarón la llamó por su nombre al saber que estaba mintiendo, su conciencia la castigó. Finalmente, bajó la cabeza y explicó: pero si digo la verdad, mi hermano me tratará como un malvavisco frágil. Sin embargo, lo que escuchó fue la risa de Aarón. Aarón preguntó si no le gustaba que la tratara como a un malvavisco. Ella insistió en que no era frágil. Aarón se disculpó y dijo que la forma en que ella decía malvavisco era muy linda, pero le advirtió: Erita, no te esfuerces. Aarón sugirió que descansaran bajo el árbol. A ella le encantó la idea. Mientras caminaba a zancadas por el césped que se extendía bajo el árbol, Aarón la detuvo. Él se inclinó suavemente hacia ella bajo la sombra del árbol, se quitó el abrigo y lo extendió en el suelo. Aarón le pidió que se sentara en el lugar cubierto por el abrigo. Con vergüenza y gratitud, ella dijo: gracias, ¿cuánto tiempo me llevará a acostumbrarme a este trato? Nunca me sentiré cómoda en esta vida. Ella se sentó con cuidado sobre el abrigo extendido y se recostó contra un tronco grueso. Aarón le pidió que mirara hacia arriba por un momento. La escena la hizo exclamar con asombro. La luz del sol se filtraba a través de las hojas blancas, brillando como estrellas en el cielo nocturno. Él dijo que el brillo era tan hermoso como su pequeña hermana. Tu amabilidad es como la cálida luz del sol. Una emoción extraña surgió con su voz amorosa. Incluso si supieran quién soy, ¿me seguirían llamando con una voz tan suave? Ella pensó que era poco probable. Después de apretar los puños por un momento, Erita abrió lentamente la boca. Le preguntó a Aarón si estaba seguro de que ella era su hermana. Aarón respondió afirmativamente: por supuesto. Si no eres mi hermana, ¿quién más podría ser? Ella preguntó si se había convencido porque ella tenía el cabello negro y los ojos morados. Yo no soy la verdadera Erita Krovach, era un hecho que no podía olvidar. Ella dijo que hasta ahora había estado bien. Estar en el orfanato no había sido malo. Se había acostumbrado a que la directora la regañara, limpiar todos los días estaba bien, que otros niños la trataran mal no importaba, y podía vivir sin sus padres. Mientras hablaba, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tenía miedo de volver a estar sola, no quería ser abandonada de nuevo, porque el dolor de perder una mano que ya habías tomado era mucho más intenso que el de no haberla tenido nunca. Justo en ese momento, Aarón la detuvo rápida y suavemente, y la abrazó. Sintiendo su toque cálido y gentil, su cuerpo tembló. Ella miró la mano de Aarón que sostenía la suya y parpadeó. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Al ver su aspecto desordenado, se mordió el labio suavemente. Erita, si te sientes ansiosa, confía en mí y en Padre. Nunca nos equivocaremos. Aarón dijo que no importaba lo que pensara, ella era su hermana, su familia. Este hecho nunca cambiaría. Esas palabras resonaron en sus oídos, más dulces que cualquier otra cosa. Aunque su hermano dijo que ella era la verdadera Erita y creía firmemente en ello, una parte de su corazón todavía se sentía pesada. ¿Ella realmente había ocupado el cuerpo de otra persona? Y ni siquiera sabía por qué había reencarnado aquí. ¿Debería ir al templo a buscar una respuesta? A pesar de esto, el amor que su padre y su hermano le daban nunca había cambiado. Ser fuerte y usar ese amor para cambiar el trágico futuro de las personas que amaba, eso era en lo que tenía que concentrarse ahora. Unos días después, hubo un breve silencio después de que Aarón terminara de contar. Aarón pensó: cada vez que pienso en Erita llorando, mi corazón se desgarra. El sentimiento de que el amor que se merecía no le pertenecía y el miedo a ser abandonada. Aarón ni siquiera podía imaginar cuánto daño y dolor había sufrido el corazón de la pequeña. Aarón dijo: si vuelve a suceder, debes consolarla bien. Aslan dijo: por supuesto. Cumpliré con mi deber como padre.
En ese momento, Fuen dijo, Duque, Cail logró atraparlos. Dijo que los traerá de vuelta mañana por la tarde. Aslan asintió levemente, un destello frío cruzó sus ojos. Bien. Ahora podemos hacerle saber que Erita ha regresado. La persona que abandonó a Erita en el orfanato, y fingieron estar salvando a la niña. ¡Qué ridículo! Fuen preguntó, ¿deberíamos informar también al joven maestro Aarón? Aslan dijo, no. Yo me ocuparé de esa persona. Aarón está absorto disfrutando de su tiempo con Erita. Por ahora, solo quiero que sea feliz. La noticia del regreso de Erita Krovach, la hija del duque Krovach, se anunciaría oficialmente. En algún lugar del Palacio Real, ella estrelló la preciosa cerámica contra la pared. Las joyas se dispersaron por el suelo. Pero esto aún no podía apaciguar su ira. Maldita sea, esa mujer maldita que debería haberse ahogado en el mar, ¿cómo es que sigue viva? Ella, la reina Aisa, había pensado que la niña había sido llevada por un noble extranjero. Aunque el plan se había visto frustrado, su muerte por ahogamiento habría sido una desgracia afortunada, ya que la generación joven de la familia Krovach habría desaparecido. Pero ahora la niña no solo no estaba muerta, sino que había caído en manos del gran duque. Esto era inaceptable. Los recuerdos de hace 7 años inundaron su mente. Se arrepintió de no haber matado a la niña en ese entonces. Se mordió el labio. Sus uñas cuidadosamente limadas sangraron por la fuerza, pero ella no sintió dolor. Si hubiera esperado un año más, todo habría salido perfectamente. Sin embargo, se consoló. Silvia había muerto hace 7 años. Incluso si encontraban a la niña, las pistas se habrían perdido, y Krovach no sospecharía nada. En otro lugar, en una habitación sin vida, solo se escuchaba un lento suspiro. Una mujer de rostro pálido y cabello plateado sin brillo yacía en la cama. La mujer miró lentamente a su alrededor, su mirada se posó en un niño que no estaba lejos. Débilmente, llamó al niño para que se acercara. El niño obedeció la señal de su madre y acercó su oído a sus labios. Los labios agrietados de la mujer se movieron, emitiendo un sonido débil que solo el niño podía escuchar. Después de hablar, la mujer acarició suavemente la cabeza del niño. Sin embargo, el tiempo se había agotado. Su mano cayó sin fuerza. Su respiración se detuvo. Al ver esto, el niño tembló y lloró. Finalmente, el niño suplicó a su madre que no se fuera, pero el tiempo es justo con todos. La muerte era inevitable. En este momento, la historia original tomó otro giro. Ha pasado un año desde que Aslan anunció el regreso de su hija perdida, Erita Krovach. Este evento causó un gran revuelo en la capital, pero como ella no tenía motivos para abandonar el dominio ducal, no estaba al tanto de esas situaciones. Durante este tiempo, muchas cosas habían cambiado. Se había acercado a la gente de la mansión, y su relación con su familia se había vuelto más estrecha. Ya no se sentía incómoda como al principio, ahora se sentía completamente a gusto. Y, también había comenzado a estudiar magia con Fuen. Según Fuen, tenía un talento asombroso para la magia. Podía dominar la mayoría de la magia básica con facilidad. Sin embargo, su padre parecía un poco preocupado. Pero para ella, esto era algo bueno. Significaba que tendría otra arma en el futuro. Además, Fuen resultó ser un profesor bastante bueno. Aunque su método de enseñanza era estricto, no era demasiado difícil porque se enfocaba en los puntos clave y los fundamentos. No pudo evitar imaginar si Fuen hubiera nacido en Corea, ¿se habría convertido en un profesor académico famoso? La imagen de Fuen con los brazos cruzados posando con confianza apareció en su mente, y se rió suavemente. Gracias a él, estudiar magia era realmente interesante. ¿Quién iba a pensar que encontraría el estudio divertido? Justo entonces, escuchó a Mary llamarla. Señorita, por fin la encuentro. Ella le respondió, estoy eligiendo un libro. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que necesite? Mary respondió, el maestro la está buscando. Parece ser algo urgente. ¿Urgente? Pero acababan de desayunar juntos hacía una hora. Esto no parecía una buena señal.
Entró por la puerta abierta. La mirada de su padre se dirigió hacia ella. ¿Has venido, Erita? Era la primera vez que veía una expresión tan solemne en el rostro de su padre. Padre, ¿hay algo que quiera decirme? Su padre la miró por un momento y luego habló: creo que necesito hacer un viaje al Palacio Imperial. Ella exclamó sorprendida: ¿el Palacio Imperial? Sus ojos se abrieron de par en par ante la repentina noticia. Pero lo que escuchó a continuación fue más impactante de lo que esperaba. Su padre dijo: la reina ha muerto. Ella confirmó: si su memoria no le fallaba, la reina no moría en la historia original. La reina del imperio era la madre de la protagonista. Aunque no era la protagonista, era un personaje secundario bastante importante. En la historia, la reina vivió de principio a fin. La reina en la novela original era una firme defensora de los protagonistas, asegurando que el protagonista masculino pudiera convertirse en emperador. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha muerto ahora? Sin ella, el futuro cambiaría inevitablemente. Por lo que sabía, solo un hecho había cambiado en comparación con el original: su propia existencia, ya que ella no existía en la trama de la novela. Su padre, Aslan, la llamó: Rita, Erita, ¿estás bien? Continuó: debes estar en shock. Si no quieres ir conmigo, puedes quedarte en la mansión. Erita se mordió el interior de la mejilla, tratando de recuperarse de la confusión. Luego sacudió la cabeza y dijo: no, padre, quiero ir con usted. ¿Tengo que ir en persona? Aunque no estaba segura de lo que averiguaría, sentía que tenía que ir a la fuente de su ansiedad. Mañana iremos primero a la mansión de la capital y luego al Palacio Imperial. Ahora era el momento de ordenar sus pensamientos. Se sentó a la mesa, tomó una pluma y comenzó a escribir los nombres de los personajes. Para evitar ser descubierta, escribió en coreano. Luego, enumeró los eventos importantes en orden cronológico. En realidad, la novela original, La adorable Ayla, no era una historia angustiosa. Su objetivo era retratar a una protagonista muy querida, una historia curativa centrada en Ayla, la chica de la familia Barón, una joven linda e inocente que creció bajo el amor de sus padres. Honestamente, el conflicto con el primer príncipe era solo una excusa para que la pareja principal se uniera y se enamorara. Aslan aparecía a mitad de la historia, chocando con el protagonista, y Aaron se suicidaba poco después. En este mundo donde todo giraba en torno a la existencia de Ayla, su familia fue retratada como villanos para el consumo de los protagonistas. Ese era el papel de su familia en la historia. Ahora que lo pensaba, era una novela muy apresurada y simplista. Se preguntó cómo pudo haberle gustado una novela que ni siquiera era de su género favorito. La razón era que el libro había llamado su atención en la sección de libros con descuento de la librería. Se sintió traicionada al ver que la trama había cambiado tanto. Especuló que la muerte de la reina estaba muy probablemente relacionada con la emperatriz. En esta situación, la persona más probable de matar a la madre del segundo príncipe era la propia reina Aisha. La enemistad entre la emperatriz y la reina era bien conocida, ya que la existencia de la reina era, originalmente, una decisión unilateral del emperador que no era tolerada, por lo que no se llevaban bien. Y al segundo príncipe, Calión, lo vería mañana. Era extraño pensar que iba a un lugar donde se desarrollaba la trama de la novela, pero también sintió que era una buena oportunidad. Había pasado un año tratando de desentrañar los misterios de la novela, pero había cosas que no entendía. Lo más desconcertante era cómo el primer príncipe había conseguido que su padre se pusiera de su lado. En el original, su padre estaba claramente del lado del primer príncipe y se había vuelto loco, pero su padre no era el tipo de persona que haría algo así por su propio beneficio. Si era una lucha por el poder, definitivamente estaba relacionado con la reina. Quizás esta muerte era el comienzo de todo. Ahora solo tenía que esperar hasta mañana. Solo faltaban 2 años para el inicio de la historia original. Aunque solo era un funeral en el Palacio Imperial, al menos podría ver a la persona detrás de todo. Al día siguiente, su padre la llamó por su nombre y le entregó un brazalete incrustado con una pequeña joya. Ella preguntó con curiosidad: ¿qué es esto, padre?
Su padre explicó que era un brazalete de invocación con una gema de señal. Si frotas esta gema, emitirá una señal. Llévala contigo hoy. El carruaje se detuvo poco después de entrar por la entrada del Palacio Imperial. Ella se puso de pie, viendo un edificio blanco con un techo circular. El exterior estaba tallado con el emblema del sol. Ella supuso que este debía ser el templo donde se celebraba el funeral. En ese momento, un sirviente anunció: la reina Aisa Renosen y el primer príncipe, Cisisrun Elber, han llegado. Finalmente, los personajes principales de la novela original estaban haciendo su aparición oficial. Erita examinó a la reina y al primer príncipe. La reina llevaba un vestido negro, su rostro demacrado. El primer príncipe, por su parte, irradiaba un aura de arrogancia. «Qué buenos actores son», pensó ella. La reina fingía ante todos estar devastada por la muerte de la emperatriz. Se decía que había llorado durante 3 días y 3 noches por ella, su rostro tan pálido que incluso aquellos que sabían que no se llevaban bien sentían lástima. Ver este espectáculo político la incomodó. Pensar en la reina, la mente detrás de la muerte de la emperatriz, la hacía parecer muy extraña en ese momento. Justo cuando la reina se sentó en la plataforma reservada para la familia imperial y abrió sus labios pálidos, otro sirviente anunció: llegada de Su Alteza, el segundo príncipe. Las pesadas puertas del templo se abrieron de nuevo, y un niño de cabello plateado y brillante entró. Era la primera vez que ella veía a Calión Run Elber, el segundo príncipe. Él no había heredado el cabello dorado, símbolo de la realeza, sino que poseía un cabello plateado más brillante que el oro. El segundo príncipe Calión era el protagonista de la novela original que a ella una vez le había encantado, y también alguien que había perdido a su familia debido al cambio en la historia. En el rostro de este niño de 11 años no se veía ninguna emoción, lo que la hacía sentir peor. Se detuvo brevemente ante el ataúd de la emperatriz, rodeado de flores blancas. A pesar de su rostro inexpresivo, Erita vio que sus puños estaban fuertemente apretados, sus nudillos blancos. Cuando Calión se acercó al ataúd, su expresión ya no era tan fría como antes. Por sus puños apretados y sus párpados ligeramente temblorosos, ella pudo ver su tristeza apenas contenida. Era doloroso verlo, incapaz de expresar libremente su dolor. Solo entonces comprendió ella plenamente la magnitud de la muerte de la emperatriz. Cuando solo eran personajes de libros, podían decir que la historia original había cambiado, pero ahora no podía ella verlo tan a la ligera, porque había alguien sufriendo por su muerte. Se decía que la reina había muerto justo delante de Calión. El impacto que debió sufrir no podía describirse con palabras. Si ella fue quien causó la distorsión del original, ¿qué pasaría si Calión perdió a la única persona que tenía a su lado por culpa de ella? Incluso si no fue intencional, había un 50% de posibilidades de que su existencia hubiera provocado el efecto mariposa. Al mismo tiempo, la culpa y el sentido de la responsabilidad se apoderaron de la joven. Si la historia estaba destinada a cambiar debido a su existencia, Erita quería asegurarse de que nadie resultara herido, porque ella entendía la soledad mejor que nadie. Después del funeral, el plan de regresar inmediatamente a la mansión se frustró. La razón era simplemente que el emperador había convocado a su padre. Aslan no parecía muy dispuesto. Así que, ahora, Erita estaba paseando por el jardín del palacio. ¿Cuánto dinero costaría este jardín del palacio? ¿Se podrán robar todos esos objetos decorados con joyas?, pensó. Aarón notó que estaba pensando en algo y le preguntó. Ella soltó accidentalmente lo que estaba pensando: ¿cuánto valdría vender esa fuente? Aarón no pudo evitar reír a carcajadas. Dijo que si le gustaba, él le pondría una en el jardín de su casa. Ella lo miró con enfado, diciéndole que no se burlara de ella. Mientras miraba a Aarón con desagrado, un caballero apareció de repente. El caballero dijo que tenía algo que informar al duque. Aarón le acarició el pelo y le pidió que esperara un momento. Aarón se fue a hablar con el caballero. Después de hablar, Aarón se acercó a ella con una expresión incómoda. Dijo que tenía que ir a revisar algo y que tal vez tardaría un rato. ¿Te importa esperar un poco en el palacio? Ella pensó un momento y dijo: entonces,
iré a dar una vuelta por el jardín. Aarón le preguntó preocupado si estaba bien sola. Durante el último año, la sobreprotección de su padre y Aarón no había cambiado en absoluto. Ella lo tranquilizó, diciendo que estaba bien, que tenía el anillo que le dio su padre y que estaba en el palacio imperial. Aarón asintió y dijo que regresaría pronto, y que si pasaba algo, usara el anillo. Ella le prometió y se despidió con la mano. Cuando el caballero de negro desapareció de su vista, Erita comenzó a caminar lentamente. Pensó, tengo que encontrar un buen lugar para practicar magia. Convocó un grupo de orbes de luz que flotaron a su alrededor. Su práctica había dado sus frutos, controlar la magia era mucho más fácil que antes. Entonces, ¿qué sigue? En ese momento, se escuchó un ruido de pasos. Ella se dio la vuelta inmediatamente. Al mismo tiempo, sus ojos se encontraron con el protagonista masculino que había roto el silencio. Era una mirada muy familiar. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace Calión aquí? Rápidamente se puso de pie, tratando de saludarlo para disimular su sorpresa. Apenas dijo, príncipe, cuando Calión le interrumpió. Calión apareció instantáneamente a su lado, agarró su hombro y puso su dedo índice sobre sus labios, indicándole que guardara silencio. Justo entonces, se escuchó una voz que buscaba a Calión no muy lejos. Alguien gritó, Su Alteza, el príncipe Calión. Solo entonces comprendió por qué la había silenciado. Parecía que se había escondido en este lugar remoto para evitar a los demás, y se había topado con ella. En ese momento, se escuchó el sonido de una rama rompiéndose. Ella pensó, maldita sea. ¿Por qué hay una rama justo a mis pies en un lugar tan abierto? Las voces que buscaban a Calión se acercaban. Alguien dijo que había oído un ruido. Alguien respondió que no estaba seguro. Y otro insistió en que había habido un crujido allí. Ella pensó, esto es una locura. Si se acercan un poco más, seguro que nos encontrarán. Ella miró a Calión. Él también parecía avergonzado. Al ver su expresión, su culpa superó su nerviosismo. A pesar de tantas cosas por las que sentirme culpable, todavía tengo una conciencia muy fuerte. No había otra opción, tenía que ayudarlo. Ella agitó suavemente la mano. Justo entonces, alguien apareció. Dos caballeros vestidos con el uniforme de la caballería imperial salieron de la hierba. Los caballeros discutieron, diciendo que no había nadie allí. Sus voces se alejaron. En algún momento, ella dejó de escucharlos. Una energía translúcida los envolvía a ella y a Calión. Calión abrió mucho los ojos al ver la tenue pantalla de luz que había aparecido de repente. Ella se alegró de que fuera la magia que usaba habitualmente. Ella tocó con cuidado el brazo de Calión, indicándole que ya podía hablar, y le explicó que la magia que usaba evitaba que la gente de fuera los viera o escuchara, por lo que no necesitaban moverse ni hablar en voz alta. Ella recordó que su padre y Fuel le habían dicho que no usara magia en otros lugares, pero, esta era una excepción. Ella no quería que Calión sufriera más por su culpa. Sería peor si ella lo hubiera puesto en problemas. Era su culpa. Si no fuera por ella, Calión no habría sido descubierto. Calión habló primero, gracias a ti, no nos descubrieron. No sabía que esta joven dama era una maga. Ven, dame la mano. Levántate. Erita dijo, gracias. ¿Puedes guardar mi secreto sobre el uso de magia? Él dijo que guardaría su secreto. Erita dijo, gracias. Su cabello plateado brillaba a la luz de la luna. En ese momento, Calión dijo, parece que alguien te está buscando. Se escuchó una voz que la buscaba a lo lejos. Era Aarón. Justo cuando ella se preparaba para irse, recordó algo en su bolsillo. Era una pulsera de la suerte que Mary le había enseñado a hacer. Ella pensó que esto era lo mínimo que podía hacer por el agotado Calión. Era lo único que podía hacer por el agotado Calión. Erita le entregó la cadena a Calión y le dijo, alguien me dijo que llevar esta cadena de la suerte trae buena fortuna. Te deseo que encuentres la felicidad.
Ella no sabía de dónde sacó ese coraje, tal vez se debió a que él era su personaje favorito y le dolía verlo en esa situación. En la historia original, él no debería haber pasado por esto. Calión se quedó mirando el arbusto donde la joven de la familia Krovach había desaparecido. Pensó, ella tiene cabello negro. Escuché que no supo que tenía familia y vivió sola por mucho tiempo. Una niña con una historia así, sin embargo, era tan amable y reconfortante, e incluso dispuesta a dar algo precioso a alguien que acababa de conocer. Debes ser muy feliz, incluso si tu vida fue difícil antes, pensó Calión. Con una expresión compleja, miró el brazalete en su mano y comenzó a caminar hacia el palacio. Espero que encuentres tu propia felicidad. Erita pensó que debía estar loca. Comenzó a repasar lo que había sucedido, asistir a un funeral que no existía en la novela original y encontrarse con el protagonista masculino, Calión, en el jardín. Se sintió como un desarrollo típico de una novela romántica. Le pareció un milagro haber podido irse con calma después de toparse con Calión. ¡Qué día tan caótico! Ella se rió de sí misma, recordando su comportamiento ese día. Espero que encuentres la felicidad, Su Alteza. Se había atrevido a no saludar correctamente a un miembro de la realeza, fue sorprendida usando magia, e incluso le dio su supuesto amuleto de la suerte. En la historia original, Calión era un enemigo de su familia, y estaba relacionado con la muerte de su padre y su hermano. Pero ahora todo había cambiado. Tal vez ahora pueda atraer a Calión a nuestro lado. Si lo logro, podré cambiar el futuro de mi padre y mi hermano. Justo en ese momento, una voz resonó en su mente: el gran duque no haría tal cosa. Debe haber una razón. Su mente se quedó en blanco. ¿De quién es esta voz? Entonces, otra escena se desarrolló involuntariamente en su mente. La voz continuó: el gran duque definitivamente no tenía intención de matar a nadie. Claramente, había una razón por la que el duque le pidió que se pusiera del lado de tu hermano. Ella se preguntó, ¿qué está pasando? Su cabeza comenzó a doler. La última escena era borrosa, como mirar a través de un espejo roto. La voz dijo: la magia del Señor, seguro que es. A diferencia de las escenas borrosas, solo esta voz era clara. Ahora, no solo la escena, sino también la voz crepitaba como ruido estático. La persona de cabello plateado que vio en la visión definitivamente era Calión. ¿Estoy viendo la verdad detrás de la historia original? En ese momento, sintió que su cuerpo se aflojaba y caía a un ritmo muy lento. El dolor desapareció rápidamente. En la visión, la forma en que Calión hablaba sugería que conocía bien a su padre. Su tono sonaba como el de alguien traicionado por una persona de confianza. ¿Podría ser que mi padre alguna vez apoyó a Calión y luego, por alguna razón, se puso del lado del primer príncipe? Tal vez el primer príncipe y la reina tenían algo para chantajear a su padre. Ahora que lo pensaba, también había escuchado la palabra maldición. ¿Fue maldecido mi padre? Pero él era un maestro de la espada, la magia común no debería afectarle fácilmente. Ella todavía no sabía por qué había tenido esta visión, pero definitivamente valía la pena investigarla. Al día siguiente, Erita le preguntó a Fuen si sabía algo sobre la magia de maldición. La sonrisa de Fuen se congeló instantáneamente. ¿Así que me has llamado tan temprano solo por esto? Pensé que era algo importante. Fuen le preguntó por qué estaba interesada de repente en la magia de maldición, y no en otra. Erita sonrió torpemente, diciendo que solo era curiosidad. Fuen insistió en saber por qué la magia de maldición. Erita explicó que no era así, pero no estaba preparada con una excusa razonable, así que solo pudo enfatizar que era solo curiosidad. Después de todo, solo tenía 10 años. Afortunadamente, Fuen recuperó su compostura y le preguntó qué tipo de magia de maldición le interesaba. Erita se apresuró a responder: una magia de maldición que pueda funcionar en un maestro de la espada. Apenas terminó de hablar, sintió que el rostro de Fuen perdía color. Erita añadió algunas excusas, pero la situación se puso más extraña. Se lamentó de que había estado hablando mal desde ayer. En ese momento, Fuen preguntó si su padre le había hecho algo malo.
Erita gritó, negándolo, enfatizando que lo estaba haciendo para salvar a su padre, y le rogó a Fuen que no se lo dijera a su padre. Fuen confirmó si ella hablaba en serio. Erita respondió con firmeza. Han pasado 8 años. En la biblioteca, Erita está leyendo un libro. Ella recordó las palabras de Fuen. En resumen, es extremadamente difícil lanzar una maldición sobre un maestro de la espada. La maldición es más una creencia popular que magia real. Pero si quieres encontrar un hechizo lo suficientemente poderoso como para afectar a un maestro de la espada, la magia negra podría ser más adecuada. Justo en ese momento, Mary entró por la puerta abierta, jadeando. Señorita, por fin la encuentro. Erita, ahora de 18 años, respondió mientras Mary le cepillaba el pelo, ¿me estabas buscando? ¿Qué pasa? Mary dijo, por mucho que ames leer, ¿cómo pudiste olvidar la fiesta? Esta es tu fiesta de despedida. El protagonista casi se pierde su propia fiesta. Erita se rió torpemente. Lo siento, no me di cuenta de que era tan tarde. Hace 2 años, se fue al norte con su padre. Ahora se dirigía a la capital para su ceremonia de mayoría de edad, por lo que hoy se celebraba su fiesta de despedida. Las sirvientas estaban más ocupadas que nunca, pero lograron terminar los preparativos a tiempo. Vestir ropa tan formal era incómodo, pero era su último día aquí. Todas las sirvientas que la vistieron llevaban sus propios vestidos de fiesta. Ella se miró en el espejo y dijo, gracias por su ayuda hoy. Casi no me reconozco. Una de las sirvientas dijo, ¿qué dice, señorita? Usted es la chica más hermosa del imperio. Al abrir la puerta, vio a su padre parado frente a ella. Su padre, con su uniforme formal, se veía deslumbrantemente guapo. Su padre dijo, siempre has sido hermosa, pero hoy lo eres más. Ojalá tu hermano pudiera verte ahora. Ella preguntó si su padre también llevaba uniforme. Él respondió, ¿no me preguntaste hace una semana? Ella sonrió y dijo, es que le queda muy bien. Entonces, padre, ¿entramos? Ella sonrió y dijo, sí, vamos. La fiesta, que comenzó con Aslan y Erita en su mejor atuendo, aunque no fue tan grandiosa como un baile social, estuvo llena de risas. Los chefs mostraron su arte culinario, y la gente que tocaba instrumentos deleitó con melodías. Erita, con un vestido azul celeste, era el centro de la fiesta. Mientras tanto, Aslan tomó lentamente una copa de vino, mirando la sonrisa radiante de Erita. Pensó, ojalá pudiera sonreír así para siempre. Justo entonces, Fuen se acercó sonriendo, diciendo que al ver a Aslan sonreír así, él parecía preparado para el mañana. Aslan se rió, diciendo que Fuen siempre decía cosas agradables, pero su rostro aún estaba fruncido. Aslan preguntó qué le impedía descansar bien y dijo que no sabía lo que pasaba por la pequeña cabeza de Fuen. Aslan no entendía por qué Fuen estaba tan ansioso por estudiar magia negra. Aslan llamó a Fuen por su nombre de nuevo, y Fuen rompió a sudar frío. Aslan le dijo que dejara de fingir que no sabía nada. Sé la magia que usa, lo que está buscando y todo lo que persigue. Solo asegúrate de que no se lastime en el proceso, vaya, estas mentiras no funcionan. Fuen sonrió incómodo y dijo, por supuesto que lo haré, pensando, señorita, le dije que el maestro sabría todo. Lo siento, realmente no puedo salirme con la mía con mentiras así. Nuestro señor se da cuenta de todo lo que le concierne. Mary preguntó si la señorita tenía algo más que empacar. La señorita respondió que era más o menos lo mismo que cuando fue a la mansión. Mary preguntó si podían irse ahora, ya que el maestro estaba esperando abajo. La señorita dijo que podían irse. Mary preguntó si la señorita tenía algo más que empacar. Erita respondió, no, esto es suficiente. Mary preguntó, entonces, ¿podemos irnos ahora? Dejar el norte, donde había vivido durante los últimos 2 años, llenó a Erita de emoción. Inicialmente, cada invierno, su padre o Aarón venían al norte, pero hace 2 años, el número de monstruos aumentó drásticamente. Su padre tuvo que quedarse en el norte durante aproximadamente 1 año. Mary dijo, señorita,
démonos prisa. Hoy es el día en que dejamos el norte para ir a la capital. Debido a que Calión regresó un año antes que en el original, toda la línea argumental había comenzado antes. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvieron en la mansión de la capital. Frente al círculo mágico que conectaba con la capital, la señorita escuchó a Fuen murmurar que el maestro era demasiado cruel y que su cuerpo no podía soportarlo. Como era de esperar, Fuen se veía un poco pálido, quejándose constantemente de que la magia de viaje de larga distancia era desafiante. Sin embargo, como un mago poderoso, no era incapaz de lanzarla. La señorita le dijo a Fuen que no debería quejarse tanto cuando aún no tenía ni 30. Su padre dijo: si tienes problemas de resistencia, deberías hablar con el capitán de los caballeros. Justo en ese momento, una voz amable llamó a su padre y a Erita. Erita se giró y vio a un hombre guapo con un uniforme impecable. Aarón seguía siendo tan guapo como siempre. Cuando sus ojos se encontraron con los de la señorita, su rostro inexpresivo se suavizó. Como no se habían visto en medio año, Erita no pudo contener su alegría y corrió a abrazarlo. El aroma familiar la envolvió. La temperatura de los brazos de Aarón era tan fresca como la de su padre. Erita no se sintió avergonzada de ser abrazada como una niña. Aarón le preguntó con preocupación cómo estaba. Erita dijo que estaba bien y le preguntó a Aarón cómo estaba él. De hecho, Aarón se había vuelto más apuesto, con una mandíbula más afilada, se veía más anguloso. Hace 2 años, Erita y su padre se fueron al norte, mientras que su hermano se fue solo a la capital. Erita elogió a su hermano por seguir siendo tan guapo. Aarón sonrió y pellizcó la mejilla de Erita: mi pequeña hermana sigue siendo tan hermosa como siempre. En ese momento, las personas que esperaban detrás de Aarón miraron sorprendidas. Erita pensó que ya estaba acostumbrada a esta sorpresa, que era la misma reacción que los sirvientes tuvieron cuando ella fue al norte por primera vez. Por supuesto, Erita sabía que en una semana todos se acostumbrarían, ya que los humanos tienen una gran capacidad de adaptación. Su padre sugirió que entraran juntos. La señorita estuvo de acuerdo, diciendo que hacía frío afuera y que hablarían adentro. Ella se sorbió la nariz, y su padre y su hermano se movieron juntos. La capital en febrero era fría, pero más cálida que el invierno nevado del norte. Hace 8 años, cuando Erita llegó aquí, no había salido a la calle debido a varias razones. La diferencia entre salir normalmente ahora era realmente grande. Erita mencionó que nadie en la capital se sorprendía por el color de su cabello. Solo visité el palacio cuando era pequeña, así que no sabía estas cosas antes. La gente de la capital no se sorprende de ver mi cabello negro. Aarón dijo: este lugar es muy similar al dominio del Gran Duque. Aquí es donde se arraiga nuestra familia. Cuanto más lejos te alejas de la capital, más gente cree en esas leyendas. Apenas hay gente así en la capital. Erita se dio cuenta de que el orfanato Leisn, donde había vivido, estaba particularmente obsesionado con esa leyenda. Era irónico, pero debido a que era el trasfondo de pobreza de la novela original, lo aceptó fácilmente. En ese momento, un camarero entró. Aquí está el postre que pidieron. Que lo disfruten. Al ver el hermoso pastel empaquetado, su estado de ánimo mejoró. Estos postres son deliciosos. Son tan buenos como dicen. Luego, ella dijo: lo más importante es, ¿cómo supiste de este lugar, Aarón? No parece ser el tipo de lugar al que irías. Erita dijo: me sorprende que Aarón sepa de un lugar así. Aarón respondió secamente: porque mi hermana dijo que le gustaban los dulces. Solo le pregunté a alguien, y me dijo que este lugar es famoso. Erita pensó que Aarón debía haber preguntado a alguien que conocía. Iba a decir que sí, pero de repente, un pensamiento la hizo sacudir la cabeza. ¿Aarón tiene amigos a los que pueda preguntar sobre un lugar como este? Erita le preguntó a Aarón a quien había preguntado. Al segundo príncipe, Su Alteza, respondió Aarón. Esta respuesta superó con creces las expectativas de Erita. Erita, muy curiosa, finalmente le preguntó a Aarón cómo se conocían. Pero Aarón solo sonrió,
sin dar una respuesta clara. Dijo que no tenían una relación cercana, solo eran conocidos, y su respuesta fue muy rápida. Erita pensó, imposible. Conociendo a Aarón, si dice, conocidos, deben ser bastante cercanos. En la novela original, los dos no tenían ninguna relación personal. Desde la primera aparición de Aarón, habían estado en términos hostiles. Aunque algunos hechos importantes habían cambiado varias veces, el marco original de la novela se había mantenido en cierta medida. El segundo príncipe, Calión, regresó a la capital hace un mes, un año antes que en el original. Calión se había ido de la capital hacía 4 años, y Aarón solo llegó a la capital 2 años después. Era imposible que tuvieran algún contacto. Pero ella no podía creer que fueran cercanos. Justo cuando Erita estaba a punto de seguir pensando, Aarón dijo que se lo contaría más tarde. Erita preguntó con escepticismo, ¿de verdad? Aarón asintió. Erita no entendía por qué quería posponerlo, pero seguramente había una razón. Por el momento, decidió dejar de lado estos pensamientos complicados. Si Aarón no respondía, preocuparse era inútil. Pagaron y salieron de la pastelería. La brisa era fresca, pero no demasiado fría. Justo entonces, una ráfaga de viento se llevó su sombrero. Ella se giró rápidamente, gritando, «Es el sombrero que me dio padre». Afortunadamente, después de volar un poco, el sombrero chocó con alguien y cayó al suelo. Antes de que ella llegara, un hombre con una túnica ya lo había recogido. Llevaba una capucha profunda que impedía ver su rostro, pero por alguna razón, parecía sorprendido al verla. Él quitó el polvo del sombrero y se lo entregó. Ella le dio las gracias rápidamente. Él dijo, «De nada». La voz grave que venía de debajo de la capucha era suave. Ella no podía ver su rostro. Él también dijo que parecía que alguien la estaba esperando y que se diera prisa. Ella siguió su mirada y vio a Aarón esperándola detrás. Justo cuando iba a agradecerle de nuevo, el hombre ya no estaba. Ella pensó, ¿qué está pasando? Solo había girado la cabeza por un instante. Supongo que tenía prisa, por eso se fue tan rápido. Aunque le pareció extraño, no valía la pena pensarlo más. Al escuchar la llamada de Aarón, lo ignoró. El hermano le preguntó si había pasado algo. Después de que se fueron, el hombre de la túnica negra se giró, miró en su dirección y sonrió. Finalmente, Erita salió con su hermano y compró un regalo de cumpleaños para su padre. Esperaba que le gustara. «Toma esto, Erita». Ella vio que él le entregaba una caja de cuero de la tienda Caden. Ella se preguntó si era un regalo para su padre. «Esto es lo que compramos cuando fuimos a elegir un regalo para padre». Él dijo que lo había reservado por adelantado. Caden se giró y trajo la lujosa caja de cuero que Aarón había reservado. Aarón tomó la caja sin revisarla. Caden preguntó si estaba bien. Aarón dijo que confiaba en su habilidad. Aunque Caden dijo que le daba vergüenza, todavía tenía una sonrisa amable en su rostro. Finalmente, se despidieron de Caden. Se llama Caden, parece que conoce bien a Aarón. Aarón explicó, «Tengo otro regalo para él. Esto es para ti. Ábrelo rápido. Iba a dártelo en Año Nuevo, pero sucedió algo». Ella recordó que su hermano debería haber ido al norte hace 2 meses, pero no pudo debido al trabajo. Ella abrió la caja y vio un collar y unos pendientes. Bajo la pregunta de Aarón, ella asintió, diciendo que le gustaban. Ella se dio cuenta de que combinaban con el brazalete que su padre le había dado hace 9 años, el que había llevado siempre. Aunque esta celebración llega 2 meses tarde, feliz mayoría de edad, hermanita mía.